Bienvenidos correlones al circuito de velocidad de Eagle Rock. Y vamos a iniciar en la penúltima posición a bordo de nuestro siempre confiable Next Gen Dark Horse. El inicio en esta carrera siempre es muy violento porque los neumáticos tardan en calentarse y los coches se agrupan en el embudo de la chicana donde hay poco espacio. De forma ruda me abro paso entre los rivales y hago la rotación tratando de no derrapar. Piso a fondo y busco la trazada interna para girar por debajo de 3 coches que se van directo al muro. Son 35 vueltas de recorrido y es necesario hacer una parada para suplantar los neumáticos. Con suerte podré sacar 20 vueltas a este juego de gomas. Regresamos al embudo y parece que el ritmo se está estabilizando. Me peleo con la 10ª plaza por el dominio del carril y le doy un empujón para hacerlo rebotar. Ya estamos en la tercera vuelta y ataco el giro con más velocidad para escalar 2 posiciones en simultáneo. Pero en la entrada de la chicana se me vienen encima 2 locos. Consigo salir con buen impulso y regreso a la pelea. De repente el Mustang de la 6ª plaza pierde tracción y me abre un espacio. Intenta recuperarse a las bravas y tengo que luchar para no salirme. En la vuelta 8 empiezo a descontar tiempo al podio, pero el líder se escapó y tiene 15 segundos de ventaja para asegurar su victoria. Trato de pegarme al Mustang de Adam, que se va alto en la rotación, abriendo espacio de rebase. Ahora puedo enfocar mi esfuerzo para perseguir a Tete Fresley, que está ocupando mi lugar en el podio. Tengo que ejercer presión y ponerle nervioso manteniéndome cerca de su parachoques. Hace un esfuerzo para escaparse, pero yo tengo el rebufo. Pero Adam se viene como loco y me empuja en la chicana. Le suman tiempo de penalización, pero esto no le preocupa mucho. Creyó que iba a dejarme atrás, pero en la vuelta 11 me acerco de nuevo para recuperar la 4ª posición. Así que ahora puedo concentrarme en llegar al podio. Me meto en la estela de la 3ª plaza que se queda atascado con un doblado. Me abro espacio y salgo de la chicana con fuerza. En la vuelta 17 la 2ª posición entra a los boxes y yo tengo que vigilar mi estrategia de neumáticos que ya están empezando a caer. En la vuelta 18 el líder cambia las gomas y disfruto momentáneamente de estar en la punta. Y en el término de la 20ª vuelta ingreso a los pits para buscar mi compuesto intermedio. Y en la salida regreso a la 4ª posición cuando quedan solo 14 vueltas para terminar la carrera. En la vuelta 23 estoy avanzando, mientras que la 3ª posición ya no tiene gomas para defenderse porque aún no ha parado. Y la 2ª plaza no está lejos. En la vuelta 29, el líder está a punto de sacarme una vuelta. Y estas son malas noticias porque significa que su trazada es mucho más efectiva. Me abro a la derecha para ceder espacio y dejarle pasar. No puedo luchar contra él, pero sí puedo usar su trazada para alcanzar a la 2ª posición. Es un excelente piloto y mantiene una línea con pocos errores. Pero en la vuelta 33 por fin veo a la 2ª posición a mi alcance y en la chicana freno más tarde para sorprender.
y buscar espacio de rotación. Pero fue una entrada muy violenta y me penalizan con 2 segundos por contacto excesivo. Atticus trata de recuperarse, pero queda en el medio entre Frodo y yo. Y ahora me encuentro en la última vuelta buscando distancia de Atticus para tratar de conservar la posición en el cierre. Pero en la salida de la chicana me salgo del límite de la pista y me ponen otro segundo de sanción. Y esto sella mi destino, así que al cruzar la meta me tengo que conformar con la tercera plaza. Aún así fue un buen resultado, escalando 13 posiciones desde la largada. Y también fue un buen tiempo de vuelta, girando a pocas milésimas del ganador.